la seguridad y salud en el trabajo como el derecho, ¿no? ¿Por qué la seguridad y salud en el trabajo es un derecho de todo trabajador y además es una obligación de todo empleador velar por la seguridad y salud en el trabajo de sus trabajadores? Pero ¿de dónde nace este derecho? Porque es importante saber cuál es el origen, el por qué, ¿no? Porque a veces cuando nosotros como empleadores o como trabajadores tenemos determinadas obligaciones, es difícil interiorizarlas o cumplirlas simplemente por el hecho de que sea un mandato legal, ¿no? Lo ideal y lo idóneo cuando hablamos de materia de seguridad y salud en el trabajo es que sepamos el por qué, ¿no? ¿Por qué es un punto tan importante? ¿Por qué es tan relevante? ¿Y por qué los incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo pueden acarrear la imposición de sanciones, ¿no? Sabemos las multas que se dan ya en la parte administrativa, cuando hay incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo, se trata de incumplimientos generalmente graves que se dan, pero estos incumplimientos pueden acarrear incluso también que tengamos sanciones en materia penal, civil, laboral. Entonces, la seguridad y salud en el trabajo es un tema tan sensible y relevante que tenemos que estar atentos a las obligaciones y derechos que existen en esta materia, pero el hecho de cumplirlas, yo creo que la parte más importante es saber el por qué tenemos que cumplir las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo y de dónde nacen y cuál es el origen y por qué tiene tanta importancia y relevancia el cumplimiento de estas disposiciones. Si tienen algún, no sé si ya tenemos eh, bastantes asistentes conectados. Sí. Si es que tienen alguna consulta, tienen el chat, creo, y pueden también hacer las consultas para desarrollarlas en la última parte del día de hoy, que vamos a tener estas 6 horas de seminario. Si tienen alguna consulta, me la hacen saber. A ver, voy a ver si es que hay alguna. Sí, doctora, tenemos 22 asistentes por el Sí, momento. sí, ya A los veo medida aquí. vamos, se van sumando. Sí. Ya, perfecto. Entonces, bueno, vamos, como les decía, a entender por qué este derecho de seguridad y salud en el trabajo es un derecho y una obligación. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esta obligación como empleadores y este derecho como trabajador? ¿Por qué? Porque, y vamos a hablar, voy a hacerles ahorita una breve introducción y luego vamos a ver ya en las diapositivas el preámbulo de dónde nacen estos derechos en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? La seguridad y salud en el trabajo es un derecho que tiene todo trabajador por el hecho de ser un ser humano. Cuando estamos hablando de incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo, estamos hablando de incumplimientos que van a afectar la vida del trabajador, que es un ser humano, ¿no? La calidad de ser humano es inalienable, ¿no? La persona, al momento de ingresar a un centro de trabajo, no deja de ser un ser humano para pasar a ser trabajador. La persona ingresa a su centro de trabajo y sigue teniendo la condición de ser humano. Ese es inalienable, es anterior a él como persona. Entonces, el ser humano como tal es materia de protección de derechos fundamentales, los cuales no pueden ser vulnerados en ningún momento de su existencia, en ningún momento de la etapa de desarrollo de su vida, ¿no? Sea en el ámbito familiar, sea en el ámbito personal y también en el ámbito laboral. Nada justifica que los derechos fundamentales de una persona al momento que se está desarrollando como trabajador estén expuestas a un riesgo, ¿no? Estén expuestas a una vulnerabilidad. El ser humano ya tiene un reconocimiento como el ser supremo para el Estado, como tal lo reconoce nuestra Constitución Política en el artículo 1, que nos dice que el ser humano, que toda persona es un ser supremo, el Estado protege al ser humano como el ser supremo que es materia de derechos
para el Estado, ¿no? El Estado tiene que proteger al ser humano y como tal al trabajador. Pero esto no solo lo reconoce nuestra Constitución, sino a lo largo de los años ha sido reconocido también por instrumentos internacionales, ¿no? Los instrumentos internacionales que han reconocido que el ser humano, ¿no? Es sujeto de derechos fundamentales, inherentes, que no pueden ser vulnerados por ninguna razón, ¿no? Y como tal, esos derechos tampoco pueden ser vulnerados cuando el ser humano se desarrolla como trabajador. Esto es fundamental y es también necesario que como empleadores y como trabajadores tengamos esto siempre presente, ¿no? ¿Por qué en materia de seguridad y salud en el trabajo hay tantas obligaciones o las sanciones son tan graves, ¿no? Cuando las infracciones son muy graves, las sanciones son generalmente, digamos, a veces las personas la podrían calificar como excesivas, pero no lo son, no tiene un trasfondo. ¿El por qué? ¿Por qué yo tengo que cumplir con la seguridad y salud en el trabajo si muchas veces es muy costoso, ¿no? Eso es lo que nos preguntan muchas veces los empleadores, ¿no? ¿Por qué tengo que hacer cumplir con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? ¿Por qué tengo que tener un plan? Porque para mí como empresario es muy costoso. ¿Pero por qué? Porque las personas que nos prestan un servicio y que generan la riqueza de la empresa, porque son la fuerza laboral, no pueden estar expuestas a riesgo, ¿no? Tienen que elaborar en un ambiente seguro, en un ambiente donde se proteja su integridad, su dignidad, y eso solo se va a poder hacer mientras cumplamos con las disposiciones sobre seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Partiendo nuevamente con que el ser humano y como el trabajador es sujeto de derechos que no pueden ser violentados, ¿no? El trabajador no puede ser expuesto a riesgo en su centro de labores porque este riesgo podría significar la afectación de su integridad, ¿no? Y como tal, de su salud. Por eso es que la seguridad y salud en el trabajo es ahora una materia que establece tantas obligaciones y en caso de incumplimiento hay diferentes formas de sancionar estas infracciones, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de la vida del trabajador que en caso de infracciones se va a ver vulnerada, ¿no? Sea tanto la integridad física o psicológica del trabajador, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver el preámbulo en los instrumentos internacionales, ¿no? Tenemos como preámbulo sobre este derecho que les decía el por qué, ¿no? Muchos empleadores y también muchos trabajadores nos preguntamos por qué tenemos que cumplir con las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo si de repente para uno son muy costosas y para el otro son a veces digamos, fastidiosas, ¿no? Los trabajadores no quieren ponerse los implementos de seguridad y salud en el trabajo, no se quieren poner las herramientas, les parece que a veces son incómodas para realizar sus funciones y por el lado del empleador le parece que quizá es un costo muy alto el que tiene que pagar para implementar las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, como empleadores, sabiendo que lo que vamos a proteger son vidas humanas, esto no viene a ser algo costoso, ¿no? Sino algo indispensable para que estos seres humanos trabajadores puedan cumplir con sus funciones de una forma adecuada, ¿no? Puedan cumplir con sus funciones de forma que se pueda en todo momento proteger su integridad, ¿no? Ese es un punto que se tiene que tener bastante en cuenta y que es fundamental, ¿no? Bueno, tenemos como preámbulo ¿no? del año 1948, que todos sabemos que se dio luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Sabemos lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que se violaron los derechos fundamentales de millones de personas, ¿no? Que fueron torturadas, asesinadas de una forma que podemos tratar hasta de totalmente inhumana, cruel. Entonces, a raíz de esto es que las potencias mundiales o los que intervinieron en la guerra se reúnen para reconocer cuáles son estos derechos que por ningún motivo pueden ser expuestos a una vulneración, ¿no? En la Declaración Universal de Derechos Humanos, que si bien no es un instrumento jurídico vinculante, constituye un hito importantísimo en el reconocimiento de la concepción del valor supremo del ser humano como titular de una serie de derechos inherentes e inalienables a su ser.
reconocidos hoy en día como derechos fundamentales, ¿no? Estos derechos fundamentales son aquellos que no pueden vulnerarse por ninguna razón, los cuales obligan al Estado y a los particulares, ¿no? Entonces, sobre los derechos fundamentales del ser humano está protegido frente a todo otro particular y frente al Estado incluso, ¿no? Entonces, el ser humano como tal tiene el derecho a que estos derechos no sean vulnerados, ¿no? Esta Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada y proclamada por la Resolución de Asamblea General 217A del 10 de diciembre de 1948, ¿no? Conforme se lee en su preámbulo, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y los derechos iguales e Mami, se han ido inalienables hace a todos. media hora. ¿Nerio? Perdón, pensé que me hablabas. De todos los miembros de la familia humana. Esto dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Y como leemos en este texto, nos dice que la justicia y la paz en el mundo tienen por la base el reconocimiento de la dignidad intrínseca a todo ser humano. Estamos hablando de la dignidad intrínseca a todo ser humano, estamos hablando que por ningún motivo al ser humano se puede vulnerarse esta dignidad que es inalienable, ¿no? Por ningún supuesto, en ninguna situación el ser humano debe estar expuesto a que se vulnere su dignidad y como tal su integridad, ¿no? Todo ser humano tiene derecho a la protección de su integridad y de su dignidad. Es intrínseco a todo ser humano. Por otro lado, tenemos al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1996. El artículo 7b de esta nos señala que el reconocimiento del derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial la seguridad y la higiene en el trabajo. Vemos que en esta ocasión ya se habla del reconocimiento del derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas, estamos hablando del año 1966, de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial la seguridad y la higiene en el trabajo, ¿no? Entonces hablamos que estas condiciones de trabajo iguales para todos y satisfactorias para todos deben además asegurar en especial la seguridad y la higiene en el trabajo. Además a este artículo, el artículo 12 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que toda persona deberá disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, para lo cual los Estados miembros tienen la obligación de adoptar medidas que permitan el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente. Entonces, toda persona debe disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental. Recordemos que la seguridad y salud en el trabajo no abarca solo la protección de la salud física del trabajador, ¿no? No abarca solo la protección de un accidente de trabajo, ¿no? No abarca solo la protección frente a una enfermedad profesional. La seguridad y salud en el trabajo, además, debe velar por la salud mental del trabajador, ¿no? Psicológica del trabajador. Entonces, las medidas que se tienen que adoptar, la prevención que se tiene que tener es en materia de salud física y mental, ¿no? El reconocimiento del derecho a la seguridad y salud e higiene laboral supone el fortalecimiento de los fundamentos sobre los cuales se construye el deber del empresario, del empleador, de protección y prevención de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si nos preguntamos, ¿de dónde viene este derecho a la seguridad y salud en el trabajo? Pues nace del reconocimiento de estos derechos en estos instrumentos internacionales, ¿no? Por primera vez se reconoce expresamente un instrumento internacional, en el caso de este Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la protección del derecho a la seguridad y salud en el trabajo y como tal,
el deber de prevención que tiene el empresario en materia de seguridad y salud en el trabajo, empresario o que se llama como tal en algunos instrumentos, o el empleador, como lo llamamos nosotros en nuestro país. Bueno, ¿y cómo se ha desarrollado la protección de este derecho en nuestro país, ¿no? Que es lo que nos, digamos, lo que tenemos que tener en cuenta porque es lo que vamos a aplicar en el Perú, ¿no? Bueno, a diferencia de la Constitución de 1979, que incluía dentro de los derechos sociales constitucionales una referencia a la seguridad y salud en el trabajo, la Constitución Política de 1993 no hace referencia alguna a ella, ¿no? O sea, en 1979 nuestra Constitución sí hacía una referencia expresa en materia al derecho a la seguridad y salud en el trabajo, pero la actual Constitución, la Constitución Política del Perú, que data del año 1993, no hace una mención específica a este derecho, ¿no? Pero el artículo 23 de nuestra Constitución Política, si queremos encontrar la base constitucional, la protección constitucional de este derecho, en el artículo 23 de la Constitución Política del Perú, se establece que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Lo cual significa que el trabajador, quien va a prestar servicios a un empresario, a un empleador, en el marco de esta prestación de servicios, debe encontrar una adecuada, una idónea protección de sus derechos fundamentales, constitucionales y como tal de la seguridad y salud en el trabajo. Porque si el empleador no protege la seguridad y salud en el trabajo, no le brinda la protección adecuada en materia de seguridad y salud en el trabajo a sus colaboradores, a sus trabajadores, lo que va a suceder es que su vida, su integridad y su dignidad, porque además no le están dando condiciones adecuadas, va a estar expuesto a un riesgo y como tal, vulnerable, ¿no? Su salud física o su salud mental, o ambas, van a estar expuestos a condiciones no idóneas, van a estar expuestas a un riesgo que se pudo haber prevenido, porque al momento de establecer el sistema de gestión, se puede llegar a prevenir, a evitar una cantidad de riesgos importantes, ¿no? Hay riesgos que ya, como van a ver más adelante en el desarrollo de este diplomado, eh, puede ser que no se lleguen a reducir al 100%, pero la exposición sí se puede reducir a un máximo porcentaje, ¿no? Si bien no va a ser al 100%, pero a lo que más se pueda acercar al 100%, ¿no? Se puede disminuir el riesgo en muchos casos y en otros casos eliminarlo por completo. Entonces, ninguna relación laboral justifica que se exponga a riesgo un trabajador, ¿no? Que se exponga a riesgo su salud mental o física, ambas, ¿no? Ambas deben estar protegidas. Entonces, por lo tanto, la seguridad y salud en el trabajo tiene su fundamento en derechos constitucionales fundamentales, como son la dignidad de la persona, pues no resulta digno para un ser humano laborar en condiciones insalubres y riesgosas. Asimismo, el derecho a la vida supone que ésta no se pierda a causa del trabajo, ¿no? No justifica nada que un trabajador vea expuesta su vida a un riesgo y que además este riesgo genere, digamos, una enfermedad en el trabajador, lesiones en el trabajador, incapacidad a la que puede estar expuesto el trabajador temporal o permanentemente, y además que esta gravedad podría llevar a tener consecuencias mortales. Entonces, nada justifica que se vea vulnerada la vida del trabajador, así como su integridad física, moral y social, ¿no? Y por otro lado, el artículo 7 de la Constitución Política del Perú reconoce el derecho constitucional a la salud, la que incluye el cuidado de la salud frente a cualquier riesgo en la empresa. Porque, como dijimos, ¿no? No es que el trabajador al momento que ingresa al centro de trabajo deja en la puerta sus derechos fundamentales. El trabajador, al ser un ser humano, va a ingresar a su centro de labores y va a seguir siendo el mismo ser humano. Y como tal, es importante y es indispensable que en este centro de trabajo se protejan sus derechos fundamentales, sus derechos inalienables y que su vida, su dignidad, su integridad no esté expuesta, no esté vulnerada por ningún
motivo, ¿no? Entonces, eso es un deber fundamental del empleador. Tenemos aquí la Constitución Política del Perú. Si vemos en la Constitución de Política del Perú, el artículo 1 de la Constitución Política de nuestro país señala que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad del Estado. Que lo dijimos en la introducción, pero no lo dije en ese orden exacto. Pero este es, digamos, el artículo más importante de la Constitución, el fundamental, el que es el sustento de por qué tenemos todo este cuerpo normativo, ¿no? Nuestra Carta Magna, la Constitución, tiene como primer artículo que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Les estoy recalcando bastante la protección de la dignidad y la integridad de la persona porque es algo que tenemos que tener interiorizado, ¿no? El por qué existe esta obligación de cumplir con la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores, porque los trabajadores son seres humanos y como tal tienen el derecho de que ninguna persona vulnere su integridad física, su dignidad, ¿no? Entonces es muy importante cuando nosotros entendemos el por qué existe esta obligación de cumplir las disposiciones sobre seguridad y salud en el trabajo, es más fácil cumplirlas, ¿no? Uno puede ya ver de otra forma la obligación de implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, de establecer todas las disposiciones que existen en materia de seguridad y salud en el trabajo en nuestros centros de labores, ¿no? Entonces, es muy importante interiorizar, más que una obligación que tenemos que cumplir porque el, el Estado le impone, es el saber por qué es tan importante cumplirla, ¿no? Sobre los derechos fundamentales de la persona que se desarrollan en el artículo 2 de nuestra Constitución, el artículo 2, numeral 15, nos dice que toda persona tiene derecho a trabajar libremente con sujeción a ley. Entonces, no dice que solamente tenemos derecho a trabajar libremente, sino dice que tenemos derecho a trabajar libremente con sujeción a ley, ¿no? Que se cumplan en el centro de trabajo y en todo lugar donde desarrollemos las actividades como labor, las actividades como trabajador, que se cumplan las disposiciones que establece la ley, la Constitución y la ley, ¿no? Además nos dice el numeral 24 de la Constitución que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. En consecuencia, nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o tratos inhumanos humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la persona agraviada o aquella imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad, ¿no? Y quizá analicemos este artículo y digamos, no, bueno, pero sí, si bien hay empresas que no cumplen al 100% las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, pero quizá han cumplido en una parte y no es que estén, no podemos entender que en el año 2018 se someta a un ser humano a violencia moral, física, psíquica, porque este es un artículo global, ¿no? Que se aplica a la vida en todos los campos de la vida de la persona, pero en este caso lo vamos a aplicar también al trabajo. Entonces no nos imaginamos que un empleador puede incurrir en violencia moral, física o psíquica contra el trabajador, ni que haya trabajadores que sean sometidos a tortura o tratos inhumanos, humillantes, ¿no? Nos parece algo muy alejado en el año 2018, ¿no? Algo que quizá de repente exagerado, ¿no? Pero recordemos lo que pasó el año pasado en este incendio en la Galería de las Malvinas. ¿Qué sucedió, no? Mueren dos jóvenes trabajadores que laboraban en condiciones no solo insalubres, no solo inseguras, sino que el trato que se tenía frente a ellos era completamente humillante. No solo eso, estaban privados de su libertad. Eran prácticamente esclavos en el año 2017. ¿No? A estos jóvenes se les encerraba para que laboren más de la jornada máxima que está establecida constitucionalmente, además en condiciones infrahumanas, porque ni siquiera se les permitía tener acceso
a una forma saludable de alimentarse ni a servicios higiénicos. Entonces teníamos estos jóvenes expuestos a tratos completamente inhumanos, violentos, que vulneraban no solo su salud física, sino también su salud psicológica. Lo que debe ser para un ser humano estar encerrado sin saber que si hay, por ejemplo, un desastre natural, van a tener cómo salir o estar ahí encerrados horas que sobrepasan una jornada laboral prácticamente esclavizados, ¿no? Y lo hemos visto en Lima, en la capital, que si nos ponemos a pensar, quizás sea la ciudad en la cual se van a realizar mayores fiscalizaciones, donde las autoridades tienen quizá una mayor participación, una participación más cercana. Pero yo no creo que este sea el único caso en nuestro país, ¿no? Ya no hablemos de otros países en el mundo donde sí las personas laboran en condiciones que son bastante cuestionables, ¿no? Pero hablemos de lo que pasa en nuestro país, ¿no? Quizá este artículo que viene recogido también ha sido recogido de forma similar en la Constitución del 79 y constituciones anteriores, que además parte de lo regulado en instrumentos internacionales sobre derechos humanos